Bueno, seguimos. Quisiera que intervinieran quienes no han intervenido y sobre todo aquellos que han llegado más temprano. Dejaremos para otra ocasión a quienes han llegado más bien tarde. Por favor, quisiera yo incluso aprovechar para hacer una sesión, ya apenas tenemos 70 minutos, una sesión de exploración imaginaria individual. Una sola persona que participe, le voy a pedir a Juan Pablo Luna, por ejemplo, que participó en la sesión anterior y estuvo temprano aquí. Sí, claro, pongo la luz de esta cosa para que me vea. Bien. O sea, en realidad vamos a quedar la mitad de los que participaron hasta hoy, serán quienes llegaron primero y la otra mitad quienes han ido llegando más tarde. Bien, te escuchamos, Juan Pablo. Comento la misma pregunta que le hizo a los demás. Sí, Ok. exactamente. Pues en mi caso, muchos de mis imaginativos no quise comentar antes porque fueron muy cortos, muy breves. Fue como un momento en el que verdaderamente me metía a ese imaginario en mi mente y después como que me daba comezón en alguna parte del cuerpo o sentía alguna... ¿Tienes imagen? No estoy viendo tu imagen, perdón que te Ah, interrumpa. sí, tengo imagen. No Verlo. sé por qué no apareces tú como el hablante. Bien, ok, ya estamos. Excelente. Bueno. Entonces, muchos de mis imaginarios fueron muy breves y se vieron interrumpidos muy abruptamente por alguna comezón que haya tenido en alguna parte del cuerpo, alguna irritación. Más en la planta del pie tengo muchos problemas en esa parte. Entonces, y ya no, se me fue imposible volver a ese lugar. Acá en esta zona hay muchos, además, moscos. De hecho, una de mis imaginativos que se me quedó más grabado es ese sonido que hacen esa vibración que hacen los moscos, ese zumbido. El imaginarlo dentro de mí lo veía como un rayón de un lápiz en una hoja que se agrandaba, se movía, dependiendo de cómo iba el zumbido, más lejos de mí, más cercano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otro imaginativo que haya tenido este fue un imaginativo más impuesto, como que quise controlarlo primeramente. Fue una imagen que yo vi que era una imagen de unas mariposas revoloteando en una caverna cuando se colaba una luz por un lugar superior a donde estaban. Y me puse a imaginar sobre esa imagen, me puse a darle vueltas y todo, y al final terminé teniendo igual un imaginativo muy breve, pero que se vio muy claramente. Me dediqué a explorarlo durante la semana, pensarlo, pero no, como que no podía proseguir de esa imagen, como que me quedaba atorado ahí. Algo más es que, bueno, me di cuenta de que explorándome se me hace imposible casi imaginarme a mí físicamente en mi mente. No proceso cómo me veo ahorita. Por ejemplo, me veo en la cámara y como que no me reconozco, no proceso cómo me veo físicamente, sino siempre en mi imaginativo me proceso más como cuando mi mente lo hace inconsciente, como algo más, nunca me proceso como me veo, no sé por qué tengo ese problema. Pero bueno, eso sería mi experiencia esta semana. Una pregunta muy simple. ¿Por qué dices imaginativo? ¿Será imaginario? El imaginativo es la persona imaginativa. Sí, me confundí de término. No, está bien, pero a lo mejor es una confusión interesante. El imaginativo, o sea, estás hablando de alguien que sería imaginativo más que de lo que se imagina, el imaginario, ¿no? Sí, Eh, ¿Qué te ocurrió? Las distracciones eran perturbadoras, ¿no? Pues, la comezón en la planta de los pies. es más por la ansiedad que a veces llego a sentir. Soy una persona un poco ansiosa, entonces de repente como que me dan estos llamados tics en partes del cuerpo, me da una comezón muy fuerte. ¿Por qué te pones con los pies hacia arriba, rogando al Sí. cielo, que rueguen al cielo que no sienta comezón, y entonces ya te pones a imaginar? Cuando estás intentando imaginar, ¿cómo estás? ¿Estás sentado? ¿Estás de pie? ¿Estás recostado? ¿Cómo es? Me gusta mucho imaginar recostado, más que Exacto, nada. ok. Y con la cabeza un poquito levantada, ¿no? Sí, Que, me pongo dos almohadas y ahí me acuesto. de acuerdo, ok, de acuerdo. Eh,
creo que digo, las distracciones que tuviste no dejan conocer qué fue lo que te pasó. Y sin embargo, en la sesión de la semana pasada, narraste una experiencia imaginaria interesante, digamos, reveladora de que recurres a la imaginación. Entonces, ¿cuál sería el problema que te distrajo? ¿Los sonidos del ambiente, los mosquitos, lo que fuera? ¿Qué tanto, o la comezón, qué tanto habría, digamos, de tu parte al estar inquieto, la duda de si va a funcionar o no la sesión para ti? Sí, hay mucha duda, estas sesiones no tuve mucha confianza en mi imaginativo. Estaba más bien, como que no me podía mucho relajar. Me estaba costando trabajo, pero no tenía verdaderamente una disposición muy buena para estar imaginando, pero lo intentaba de todos modos y pues, se cortaba muy rápido. Yo creo que eso es justo lo que provocaba esas interrupciones tan abruptas que tenía, esas distracciones. ¿Y qué puede ser contra esas distracciones? Nada. Pues puedo centrarme más, porque, a ver, déjame organizar. Ok, contra esas distracciones yo creo que yo creo que la solución es seguir imaginando. El otro día Ujú. que tembló, hubo menos ruido en la calle en la noche y eso me permitió imaginar más continuo, fue una imaginación más rica que las otras que haya tenido. Ya. Pues no desearíamos que temblara para que imagines mejor, pero Sí, quizá sería cuestión de ubicarte en algún otro espacio, cubrir tus oídos, también puedes hacer eso. sí, yo creo que es lo ideal. Eh, ¿tienes algo para cubrir tus oídos, para tapar tus oídos o no? Sí, sí tengo. Si Yo que no, vivo en un pueblo rascuache, lo que hago es cuando hay mucho ruido, utilizo un pedacito de papel, lo mojo y húmedo, relleno la oreja eh, con ese papel y ya me aíslo casi, casi totalmente, ¿no? Otra vez utilizar audífonos que no emitan señales, pero hay que tener cuidado que no sean dañinos para estar recibiendo alguna señal que distraiga las demás señales, ¿no? sí, claro, voy a aplicar su idea, me pareció, me gustó. Ya. Y la otra es, al ponerte a imaginar, concéntrate más en todos sus sentidos, es decir, eh, lo visual, deja que vengan las imágenes visuales, lo auditivo te darás cuenta que hay sonidos que pueden venir de fuera, pero hay sonidos que tú puedes generar, Sí, tú claro. mismo, tu mente. Concéntrate en lo táctil, concéntrate en el olfato, y también en el paladar, es decir, buscar si hay alguna sensación, algún gusto, algún sabor, de tal manera que pongas en juego todos los sentidos para, para estar en mejores condiciones de percibir el imaginario. Y lo digo no solamente para ti, lo digo para todos, de tal manera que estén más alerta todos los sentidos. Tenemos también una cultura eminentemente visual o eminentemente audiovisual. El cine ha intervenido mucho en ello, también los sistemas de grabación. Hay países donde la cultura gustativa y olfativa es enorme. En Francia, por ejemplo, en China, por ejemplo. Eh, lo cual está hablando de que hay una experiencia educativa por siglos que incide en el desarrollo de ciertos talentos sensoriales, y no solamente lo visual y no solamente lo auditivo. México, el vínculo con lo visual es el más fuerte, ¿no? No, no es casual que el muralismo haya sido una de las expresiones más importantes del siglo XX, en contraste con la música, que tenía algo menos de importancia, o en contraste con la danza, por ejemplo, que tuvo mayor importancia que la música, o incluso en México tiene más importancia la arquitectura moderna, incluso antigua, que la música. Quiere decir que es un factor cultural y tenemos que estar conscientes de que ese factor
no tiene por qué definir nuestra condición sensorial en lo general, ni en lo particular. Sí, claro. Es una apertura sensorial máxima, revisar lo que nos dice cada uno de los sentidos, eso por una parte, y una apertura perceptiva que estemos alerta a las señales que nos envía la imaginación, y por otra parte, estar en un estado de relajación. ¿Qué se hace para estar en un estado de relajación? Justamente se comienza con relajar todos los músculos que están en los pies. Hay una técnica china muy antigua para dormitar o dormir, que reside en hacer un masaje muy fuerte en la planta de los pies, muy, muy fuerte, durante un par de minutos en cada planta del pie, y se duerme magníficamente bien. No recomiendo dormirse, sino simplemente relajarse para quienes tengan esa dificultad. La otra es respirar, una respiración que puedan controlar, porque hay varios que han señalado que escuchaban con más fuerza los latidos de su corazón, en parte porque sí, bajo esa condición se escucha mejor el propio cuerpo, y también porque puede haber una cierta inquietud del estado en el que uno se encuentra, distinto de lo cotidiano, es decir, observar qué es lo que pasa si no hago nada, si me pongo con los ojos cerrados, inquieta. Es casi una reacción de cazador del bosque. Si el cazador del bosque cierra los ojos, ¿qué puede pasar? ¿No? Puede venir el lobo, ¿no? Sí, sí. O el jabalí, ¿no? Son reacciones muy arcaicas, e incluso quizás hasta arquetípicas. Hay que aprender a vivir con ellas, y no deberían de tener, en tu caso, Juan Pablo, un impacto que te impidiese gozar de la posibilidad de imaginar. Yo sé, por lo que o los demás también sabemos, que tu verbalización, digamos, de la semana pasada, pues, está indicando que tienes un vínculo fuerte con tu imaginación, y lo que hay que hacer es simplemente eh, procurar una condición más favorable para su manifestación, ¿no? Sí, claro. Bueno, Eso intentaré. bueno, muy bien, muy bien. Y no te preocupes de esas distracciones, en la medida en la que puedes relajarte y estar atento a lo que venga en la imaginación. No hay nada de que lamentarse, incluso que temer o nada por el estilo. Sí, claro. Bien, son exactamente las 8:04. Quisiera que alguna persona de ustedes que no haya participado, se ofreciera para, en el ámbito en el que se encuentre, sin, eh, sin poner su cámara, sino cancelando o manteniendo cancelada la cámara, eh, y abriendo el micrófono, y solamente esa persona, y en todo caso yo, si eventualmente tuviese que participar, si alguien se ofrece para iniciar una sesión de imaginación, que es la que servirá de punto de partida para las sesiones de las siguientes semanas, y también para que observemos cómo se comporta. Podemos observar todo lo que se relacione con esta experiencia, digamos, como un, un ejemplo, un ejemplo que ilustre el procedimiento, independientemente de lo singular que tenga en cada uno de ustedes. Alguien, por favor, que no haya hecho la sesión nunca, por favor. A ver, Esteban Flores, nunca has hecho la sesión, ¿alguna vez? Pues según yo no, porque esas son No, las sesiones que exacto. hacían en presencial, ¿no? Sí, no, pero virtualmente tampoco hemos tenido una sesión contigo. Yo recuerdo que hubo una sesión en la que sentiste alguna manifestación inquietante, y Ujú, se sí, sí, pasó sí. al par de minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues si estás en la disponibilidad, te oímos. Te pediría nada más, uno, que estés totalmente relajado, preferentemente recostado o Ok. inclinado si estás en una silla, y que el micrófono se encuentre lo más cerca de tu voz, porque al estar reclinado o relajado,
va a ocurrir que la voz baja de intensidad y podríamos tener el riesgo de no escucharte y tendría yo entonces ahí que intervenir eh, pues para pedirte que te acercaras el micrófono, cosa que no desearía interrumpir en ningún momento dado con un detalle de esa naturaleza. Ok, ok. Entonces, sube todo tu volumen, por favor, que se oiga lo más fuerte posible. ¿Ahí está bien? Ahí estás bien, ok. Ahora, habla quedito, quedito. Ahí está bien. Estoy hablando bajito. Pues casi, si puedes acercar más el micrófono, mejor todavía. Ahí está mejor. Es como si estuvieras haciendo una conversación secreta, pero necesitas que te escuchen. Ahí está mejor. Eso es, muy bien. Sí, pero sin simular. ¿Ok? Ok, ok. Bien. Bueno, entonces, eh, para todos, no hagan manifestaciones ni visuales, es decir, con señales, con reacciones de iconos propios del programa. No envíen chats. Solamente pueden enviarme a mí algún mensaje indicando algún problema que observen en la sesión. Y todo el mundo nos mantenemos con la cámara apagada. Cuando tú comienzas a hablar, comenzó la sesión, Esteban, y puede pasar el tiempo necesario para que tú te sientas en condición de iniciar. Entonces, básicamente, primero me relajo y Sí, quédate relajado y abandónate a imaginar tengo que ir describiendo el momento lo que imaginé. todo el tiempo, todo lo que veas tienes que contarlo, Ok, sin pensar en que no debas de decir nada, todo lo que aparezca lo vas a narrar. Eh, a lo mejor puede en algún momento distraerte o te puedes meter a tal punto en la imaginación que te olvides de contarlo y cuando eso puede ser importante. O sea, ok. lo deseable es que tu participación sea lo más completa posible para que proporciones toda la información de lo que estás percibiendo. Y hago énfasis, primero relájate y después revisa cada uno de tus sentidos, que tus sentidos estén perfectamente alertas a condición de estar relajados. En el momento en que estás así, con una respiración tranquila, preferentemente, comiences a describir lo que percibes e incluso puedes decir, no percibo nada, sin problema, Ok. no es obligado. ¿Ya? Bueno, comenzamos entonces. Hay un rectángulo amarillo, un círculo negro que está flotando junto al rectángulo y una línea ahí. Parece como si estuvieran flotando, sobreponiéndose, como el círculo atraviesa el rectángulo y regresa. Se va y regresa, lentamente, pero ahí se mantiene mientras sigue flotando. Aparecen otras líneas y pareciera el dibujo de un ojo gigante. Tiene la forma, pero creo que no tiene iris. Y el rectángulo y el círculo y la línea se mantienen flotando como en una esquina abajo del ojo. De repente ahora estoy viendo el ojo como si estuviera viendo de perfil a una persona, pero solo el ojo. Ahora veo el contorno de la nariz. Es una nariz con un tabique un poquito pronunciado. Es gigante, es como ver solo el pedazo pequeño de una cara, como si
como si la cara fuera una montaña y tú estuvieras parado en ella viendo solo una pequeña parte de todo lo que es. Y más allá de la cara, el fondo es oscuro, es negro. Parece haber un poco de gas por atrás, o sea, al fondo, pues. El gas se está formando como si se estuviera uniendo y se volvió un orbe gris. Parece un círculo perfecto. Está ahí, se está haciendo chiquito, se está alejando y desapareció. Estoy mirando hacia abajo y veo que mis pies son azules, pero no parecen pies, parecen... eh, tienen como el contorno, como si hubieran unas líneas que dibujaran el contorno del pie y el relleno fuera azul. Volteo hacia enfrente y hay una clase de luces. Parecen, parece que tienen movimiento de algas, como las algas que se mueven en el agua, pero solo son luces y se van uniendo como si al centro formaran una clase de fuego. El fuego era blanco y ahora se volvió azul y ahora es morado. Y el fuego lo tengo tan cerca de mi cara, tan presente que apenas sí puedo diferenciar qué es eso. Y se sigue moviendo como si fuera una llama intensa que se estuviera golpeando. Y miro hacia abajo y me parece que ya no tengo cuerpo. Creo que solo soy yo observando con mi vista. Y el fuego sigue latiendo. Se está volteando, como girándose hacia la derecha. Y se está volteando. Ahora el fuego está... Las llamas están, digamos, invertidas. Si antes la punta del fuego era para arriba, ahora la punta es hacia abajo. Y ahora el fuego se convirtió en una clase de... mm, parecen cúmulos de agua. Parece aceite cuando lo pones sobre el agua, pero el aceite es azul, azul morado muy fluorescente y se está moviendo como si alguien lo estuviera moviendo desde adentro. Bueno, más bien desde atrás. Ahora el aceite formó otra imagen de un ojo. Esta vez el ojo parece que sí tiene iris y está quieto. Pareciera que el contorno del ojo sigue acercándose y digamos que perdiéndose en el contorno del ojo como lo hacía el fuego, pero el ojo está quieto, como si el contorno del ojo se moviera como agua, pero el ojo sigue quieto. Ahora estoy caminando hacia atrás y escucho mis pisadas golpeando con el pasto y me doy cuenta que estaba mirando hacia el fondo de un lago. Me sigo haciendo para atrás y hay un árbol. Y hay muchos árboles al fondo, pero hay uno que está cerca del lago. Está al lado, literalmente. Y el pasto empieza a perder definición
y parece solo un tallado verde. Y ahora todo lo que tenía definición, el lago, el árbol, todo, parece una pintura que se va difuminando poco a poco. Ahora todos los colores se fueron mezclando y se hicieron eh, sucios. Y solo estoy viendo una imagen, digamos, completamente café verdosa, medio sucia. Y se convirtió en un orbe. Un orbe como el orbe anterior gris, gaseoso. Y está ahí flotando. Al orbe le empezó a crecer como un dibujo alrededor. Y es una iguana. Pero es una iguana gigante. Es una iguana postrada sobre una ramita, pero no se ve de dónde viene la rama. Todo el fondo es oscuro. Solo estoy viendo la figura de la iguana. Y se mueve lentamente, como si estuviera volteando de un lado al otro con micromovimientos. Y desapareció detrás del oscuro. Pareciera que hay de algo invisible por lo que se escondió y que aparenta ser el oscuro del fondo, como si hubiera una entrada que no puedo ver. Me acerco a la entrada y parece un pasillo, pero se va perdiendo entre el mismo fondo oscuro. Solo puedo entender que es un pasillo por el movimiento de la iguana. Está caminando hacia enfrente. Camina lento y yo la sigo. Dobló a la derecha por un pasillo que no logro entender su forma. Doblo por el pasillo, doblo hacia donde dobló la iguana más bien, pero todo sigue siendo oscuro. Y la iguana llegamos más bien, a una clase de bóveda y toda la bóveda está iluminada. No se ve de dónde viene la iluminación, solo está iluminada. Y simplemente ya estamos, en la bóveda. Y creo que eso es todo. Ya no sucede nada más a partir de ahí. Tengo la impresión, por la velocidad con la que has narrado estas imágenes, de, de que el modo en el que te estás relacionando con esta experiencia tiene algo que ver con un factor que quisiera averiguar. ¿En dónde, en qué parte de tu cabeza tenías estas visiones? O sea, ¿podrías decir dónde estaban? ¿En la frente, hacia el paladar, en los ojos, en la nuca? Creo que entre los ojos y la frente, me parece. Entre los ojos y la frente. Ya. Te preguntaba yo si la nuca, porque una buena parte de lo que has dicho, por la rapidez de la narración, me da la impresión de que es algo que ya has experimentado en otras ocasiones, que son imágenes que conoces, algunas de ellas. ¿Es así? Pues es que cosas como el árbol que vi y Ujú, la iguana sí, son cosas que pues al ser cosas que ya he visto antes ujú, y que he experimentado en el mundo físico, eso sí,
como que encuentro su forma rápido, ¿no? O tal vez si empieza a brotar esa pequeña idea, se construye rápido. Eso siento yo. Pero otras cosas como el, el orbe flotando y las figuras flotando en una esquina y la cara gigante. Bueno, a pesar de que la cara es algo que puedes ver a diario, no es como que puedas estar parado sobre una cara gigante. Y tampoco es algo que he imaginado antes, ni el orbe, que se crea como un orbe perfecto. He visto, eso sí, un círculo perfecto, pero no en forma de orbe, ni que se mueva. El rectángulo, la línea. Bueno, el rectángulo y el círculo y la línea sí, sí, también son cosas que pues he visto antes. De hecho, Ujú. era un poco extraño porque estaban puestas como si fuera eh, pintura figurativa, pero eran móviles. El círculo parecía que atravesaba el rectángulo como si el rectángulo estuviera hecho de puro gas o algo así, y regresaba, y así se mantenía moviéndose. Ujú. Digo que me parece que algo que tiene que ver con la memoria, por eso preguntaba yo si alguna de las percepciones estaban en la nuca. Mm, no recuerdo si... No recuerdo y no creo haber sentido que estuviera pensando con la nuca, pero sí estoy de acuerdo en que una que otra cosa sí puede ser parte de la memoria. Ujú. Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil creer que tal cantidad de experimentaciones ocurran con esa velocidad. Es una velocidad que ya conoce estos objetos y que los está citando, más que la sorpresa de encontrarse con ellos. Lo digo porque quienes te hemos escuchado o quienes te están escuchando hasta ahora podrían suponer que todo esto ha sido totalmente espontáneo, no dudo de eso, pero totalmente surgido al instante sin, sin una experiencia previa. Esa es la parte que, sobre la cual quiero poner un énfasis. Eh, lo digo porque, en primer lugar, tu voz era demasiado presente, es decir, estaba demasiado en el aquí y ahora, y tu narración estaba hilando muy rápidamente la relación entre objetos, elementos, ambientes, etcétera. Algunos de ellos efectivamente podrían ser nuevos y distintos, como esa nariz, como una montaña. Es una figura para la cual no existían palabras antes y vino casi inmediatamente la imagen de una montaña porque estabas viendo esto por primera vez, ese acercamiento. Eh, por ejemplo, la rapidez con la cual las llamas que estaban muy cerca de ti, que no distinguías lo que eran, y de pronto, pero en menos de 10 segundos, las llamas estaban ya boca abajo, Ujú. me da la impresión de una imagen ya conocida y experimentada. Probablemente no estoy de acuerdo, no estés tú de acuerdo con esto, pero me suena a que un poco estarías tú mismo, al conocer estas imágenes, ofreciendo el intento de narrar cómo funciona tu imaginario, cómo funcionan tus imágenes, más que abandonarte a ver qué pasa sin urgencia ninguna. Sí, 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 es que ahorita me puse a pensar que tal vez por el mismo hecho de intentar narrar al momento, Ujú. de cierta manera, sin darme cuenta, estaba racionalizando mi imaginación. O sea, había un compromiso de narrar, de decir, "Bueno, ahora tengo que decir algo, ¿no? Entonces me voy, No, no ¿no? tanto de decir algo, sino de explicar lo que está pasando. Pero creo que al explicarlo empezaba a dejar de tener cierto nivel de abstracción, por así decirlo. Nivel de abandono. Y, ajá, ajá, exactamente. Creo que podría ser eso. Sí, ¿por qué lo digo?
porque para mí como oyente, y estoy casi seguro que la mayoría de los que hemos escuchado tu narración no pudieron seguirla por la velocidad que tenía, que ibas a una velocidad superior a la capacidad de representación inmediata en la imaginación de cada uno de la representación imaginaria ajena. Les pediría, ahora te pediría a ti, Esteban, si bajas tu mano, la mano de la pantalla, y a todos los que hayan tenido la impresión de que iba demasiado rápido la experiencia como para poderla integrar de forma inmediata a su propia imaginación, los que hayan tenido esa dificultad, por favor, pongan su mano. Estamos intentando aprender. Bueno, ahí tenemos a Carlos, Daniel, Adelina, Diego, Guillermo, Juan Pablo, Miguel, Víctor. Bueno, 8 participantes de 17. Bueno, digamos 9 conmigo. ¿Por qué digo eso? Porque en efecto suena rara esa velocidad tan alta. Ahora, ¿quiénes sí pudieron en todo momento seguir la imaginación teniendo las imágenes en mente? No escuchando una narración, sino produciendo casi simultáneamente o simultáneamente las imágenes en sus propias mentes. Por favor, ahora levanten la mano a quienes tuvieron esa experiencia. Alan, Olaf, Andrés. Faltan algunos, ¿no? O sea, falta. ¿Quién es C? Mi nombre es Cristian, maestro. Cristian, ¿qué? Cristian Salinas, ¿Y de dónde vienes? de la facultad. Ah, por favor, pon tu nombre porque sé, no, cualquiera, Carlos, Ok, cualquiera. Y prefiero saber quiénes son ustedes, no tratar con entidades abstractas, ¿no? sí, ahorita veo cómo cambio. Ya, de acuerdo. En este caso, Alan, Escobar, Moscoso y Henry Fontanes. ¿Podrían dar, por favor, sus percepciones? Me interesa mucho ver, Alan. Cada uno, quiero escuchar a todos los que levantaron la mano, por favor. Ya que quitaron ahora las imágenes, o sea, las manos, no las quiten, déjenlas puestas para que sea más fácil. Eso. Por favor, Alan. Pues yo simplemente obviamente no igual como se lo imaginaba, pero pues como que sí podía imaginar algo que para mí era bastante concreto y que correspondía muy bien con lo que estaba diciendo. Y después como que empezó a ser un poquito retador porque yo ya me empezaba a imaginar mis cosas encima de lo que estaba narrando, pero pues ya pues tenía que seguir imaginándome lo que él decía. Ya, pero quiere decir que entraste ya en un juego de salirte del camino de lo que estabas escuchando y a lo mejor para mí que no al 100% tuviste la experiencia, sino te escapabas de alguna forma. Okay. Sí, me escapaba. ¿Te escapabas por iniciativa, porque te gustaba más otra posibilidad, querías retener algo de lo que estaba ocurriendo ahí? ¿O se te ocurría algo completamente distinto y decías, bueno, pues, ¿qué tal si yo imagino por mi cuenta? No, o sea, con lo que estaba narrando, pues retenía algunas imágenes que me gustaban y de ahí yo empezaba a hacer mis cosas, pero ya pues seguía narrando. Como había pausas, pues me daba como que tiempo de regresar y poner atención otra vez. Las pausas eran mínimas, de casi de medio segundo. Pues yo no las sentí tan cortas. ¿No? ¿Cómo? Yo no las sentí tan cortas. Ah, ok. Bueno, muy bien. Bueno, de alguna manera podías tener escape a iniciativas tuyas. Bien. Sí. Andrés Moscoso. Hola, sí, yo seguí las imágenes que narraba.
durante como un buen tiempo. Luego em, em- intentaba concentrarme para seguir escuchando y seguir como que observando todo em, las imágenes que se narraban, pero ya no podía. O sea, y sí, como que lo intentaba y ya le perdí el hilo. Entonces, creo que durante un buen porcentaje pude seguirlo, luego ya no pude, pero lo que pasó fue que como que me relajé mucho. Entonces, debido a eso ya no hacía ese esfuerzo de escucharlo, pero un buen porcentaje sí. Bueno, entonces te ocurrió casi lo mismo que a los demás, a todos los que levantaron la mano por primera vez, diciendo que era muy rápido lo que decían. En mi caso lo sentí, es que por eso no levanté la mano, porque al principio fue perfecto y luego no fue rápido para mí, sino lento. Así lo percibí, con ¿Qué que era? coincido con que ya había más pausas para mí y por eso se me hacía difícil seguir el hilo. ¿Qué era lo lento? ¿En dónde era lento? En la narración, Sí, pero en qué parte de la narración, si recuerdas? uy, Eso. bueno, me acuerdo perfecto cuando, cuando estaba el ojo gigante, la nariz, dibujaba el rostro, las montañas. em, a partir de ahí seguí un ratico, pero no lo guardo en la memoria. Ujú. Y lo cual quiere decir que yo quisiera estar seguro de que lo que están diciendo es verificable, es decir, que pudieron seguirlo todo y que no les pareció demasiado rápido. Mi pregunta sería, ¿recuerdan todos los objetos, todos los elementos que fueron narrados? Es decir, si fue tan fácil seguir la narración, ¿tendrían la posibilidad de recordarlos? ¿O hay algunos que se les escapa recordar, que quizás si hubiera sido menos número de objetos, recordarían más fácilmente? En fin, es una pregunta capciosa, porque estaría pidiendo decir, digamos, que si no pueden nombrar todos los objetos que fueron mencionados, no habrían podido seguir la narración, cosa que es falsa, pero es nada más es querer de mi parte obtener una mayor información de lo que percibieron. Le pregunté, O- a ver, no, perdón, sigue Andrés. ok. Sí, digamos, en mi caso sí perdí el hilo de como de Claro. la retención y la memoria, pero fue muy bonito todo el tiempo que sí pude retener la narración, pero no hice ese esfuerzo como sí lo hice en mis sesiones de imaginación. No hice el esfuerzo de retenerlo para narrarlo, sino como de disfrutarlo. Entonces, sí, acordarme de detalles, pues ahorita se me hace difícil. De acuerdo. Ok, Andrés, gracias. Eh, Olaf, Sí, al igual que Andrés Moscoso, yo también perdí el hilo después de precisamente de lo del ojo. Sí, me gustó mucho toda la parte desde el principio cuando empezó a mencionar lo del rectángulo y que el círculo negro empezaba a atravesarlo. Por alguna razón me imaginé mucho la portada de una banda que se llama Dream Theater y la portada de Octavarium. Por alguna razón tuve una percepción parecida a esa portada. Eh, pero justamente cuando llegó a la parte de lo del ojo, ahí no sé si perdí el hilo o simplemente me fui yo también. Entonces,
Sí, porque ya empecé a dejar de escucharlo, pero todo lo que fue desde el principio hasta esa parte sí tuve toda la visión y lo imaginé bastante bien, la verdad. Mi pregunta sería si perdiste la hilación Ujú. de lo dicho porque iba muy rápido o porque iba lento. Lo sentí lento. Ujú. ¿Ah? Es decir, que lo que cambió fue el ritmo de la narración. En el momento en que el ritmo de la narración se hizo Sí, más lento, entonces dejó de interesarte. De tal modo que lo que estaba narrando Esteban, ujú. al principio lo podía seguir como un cuento, como si fuera un cuento. Es como si alguien te estuviera leyendo un cuento. Justo, sí, sí, porque Sí, pero más que como si alguien estuviera imaginando. O sea, quiero llegar a un punto de entendimiento de, de que lo narrado por Esteban no fue en todo momento una experiencia imbuida de la imaginación espontánea instantánea, sino que estaba mezclada esa imaginación con elementos ya memorizados, que se pueden narrar más rápidamente. Yo lo decía hará media hora, un poco más, que cuando alguien se preguntaba, creo que era Roy, ¿no? De la duración de la imaginación, que de pronto podía durar 6 horas. No sé si era Roy o era Guillermo, creo que era Guillermo a lo mejor. Eh, si la sensación que se tenía de la experiencia era de muchísimo tiempo y sin embargo era muy corta. A lo que me refiero es a esto. Quien está narrando en ese estado de relajación entra en un tiempo, en una velocidad mental distinta. Y su misma narración, por el estado en el que se encuentra, induce a esos mismos estados. Mientras que si nos está narrando en otra velocidad del cerebro, es decir, más rápida que la de contemplación, en una velocidad de contemplación, de meditación, de observación del imaginario, si nos está narrando en una velocidad más rápida, lo escuchamos como una narración, no como una contemplación. Y eso hace que en el momento en que cambia de velocidad, probablemente porque está buscando soluciones, porque está buscando nuevas imágenes, porque está intentando responder a la necesidad de decir estoy imaginando. En ese momento, cuando se generan pausas, entramos en otro ritmo súbitamente y ahí es donde desconectamos, que es lo que acabo de escuchar en el caso de Alan, de Olaf. Olaf no intervenido todavía, pero de Alan y sí de... Eh, estoy buscando ahora el nombre de Carlos, perdón. No es Carlos, perdón. ¿Desapareció? Andrés, Andrés, claro, de Andrés, de acuerdo, sí. Entonces, Ujú. perdón, déjame preguntarle a Roy Cadet, Sí. que es quien falta. Pues yo sí seguí bastante y sí me acuerdo de las distintas etapas. Hubo como distintas escenas que poco a poco fueron haciéndose más lentas. El ritmo al inicio ciertamente sí fue muy veloz y más descriptivo, siento yo. Y ya hacia el final, cuando terminó con la cúpula, eh, sí se sentía un poco forzado, he de decirlo, ya hacia el final. El inicio fue muy rápido, pero sentí un poco forzado el motor ya hacia el final. ¿En qué sentido? En cuanto a que se perdieron detalles de descripción, al inicio fue más descriptivo con todo este preámbulo sobre el rectángulo amarillo, que estaba con la línea, con el círculo negro, que de repente pasaba por adentro y que en el fondo esto era, en otro ángulo era un ojo y que conforme cambió la perspectiva se convirtió en un ángulo de una nariz. La, la descripción fue más detallada al inicio y conforme fue cambiando de escenas, siento que fue perdiendo detalle. Entonces, quiere decir que había una descripción menos acuciosa,
quizá menos experimentada por Esteban al momento de estar narrando. Pues más hacia el final, siento. Ok. Lo que hizo que desconectaras, por ejemplo. Pues no, o sea, yo sí conecté, en general me recuerdo de todo, Ujú. pero más bien yo diría que fue al revés, o sea, que tal vez fue hacia el final donde ya se permitió más estar en contacto con la imaginación y que el inicio que tú percibiste fue demasiado rápido, fue precisamente por eso, ¿no? Porque eran imágenes más cercanas. Pero al final, donde todo se hizo más vago, creo que al contrario, ya iba por un mejor camino. Ya. Bueno, yo diría que en lo que hace a mí, el principio me pareció bastante más espontáneo, pero con cierta velocidad, que me daba la impresión de que había algo ya conocido. Ujú. La parte del rectángulo y el círculo negro, cuando es una, si te lo dicen, por ejemplo, el círculo negro atraviesa el rectángulo amarillo y se va del otro lado y regresa, está oscilando, producir esa imagen requiere de un esfuerzo. No es, acabo de ver un perro correr, no. Estoy viendo un círculo negro que atraviesa un rectángulo y desaparece detrás del rectángulo y vuelve a aparecer. Tenemos que pensar en una elasticidad de esos materiales. Elasticidad que no estamos acostumbrados a ver en lo abstracto. Bueno, probablemente sí, con la informática, todos los videojuegos y visualizaciones son es más frecuente. Pero esa imagen me parece más difícil de entender que la de las llamas. O sea, la de las llamas es simplemente una rotación de 180 grados, me parece demasiado racional. Pudo haber habido unas llamas dentro más de una esfera, algo en donde no hay arriba y abajo, no hay este vínculo tan ordenado. Parecía que hay una referencia a un espacio más bien rectangular, más bien recto y no tridimensional, o si es tridimensional, ordenado de una manera muy cercana a las operaciones racionales del álgebra. En este caso, no, este álgebra, digamos, de tipo discontinuo, no parecería estar tan relacionado a una operación más fantasiosa. Más bien, es una operación lógico-matemática de convertir la letra D minúscula en una Q minúscula. Sin una operación de reflejo, la invierto. Y, en fin, son las observaciones que yo haría. En lo que coinciden es que el momento en que fue más lento, dejó de gustarles o dejó de interesarles, dejó de atraerles o les distrajo, ¿verdad? Pues sí. Lo cual está indicando que el momento en que fue más lento es cuando comenzó a indagar en la imaginación, según yo percibiría, según yo consideraría. Pero ya en ese momento yo también me perdí, porque lo que estaba ocurriendo era que íbamos al ritmo muy rápido de la narración, un ritmo que no incita a bajar la velocidad del pensamiento, o la velocidad perceptiva, o la velocidad mental, digamos, no tanto pensamiento, sino mental, para poderse entregar a una percepción sin objetivo del imaginario. Dejarse así abandonarse. Por eso decía yo al inicio, puedes quedarte bastante tiempo sin decir nada. Me extrañó que enseguida ya estaba la narración hecha, como si el día anterior, o en fin, lo curioso es que fue la primera persona que dijo, yo quiero participar. Bienvenido. Y no estaría yo criticando, estaría simplemente señalando
que esa participación tenía mucho ya de conocido, de experimentado previamente. Esa en particular. Hay un conjunto de imágenes ya experimentadas, ya vivenciadas, y con las cuales pues podemos, ¿sí? Forman parte ya, digamos, de un repertorio de la imaginación, y no son un repertorio nuevo, no son un repertorio que ha surgido, como por ejemplo, el propio Esteban está diciendo, cuando ve esa nariz, soy yo, es mi nariz, pero es enorme esto, y ya comienza a escribirlo de otra forma. A lo mejor esa imagen o aportaba elementos nuevos a algo ya conocido, o era totalmente desconocida y comenzaba a ser observada. Pero ojo, con una velocidad fuera del tiempo y del tono, incluso de voz, y del tono corporal, digamos, propio de este estado de abandono. Esteban, tan observado, Ujú. ¿qué observaciones haces? Eh, pues primero, creo que estoy de acuerdo con Roy y creo que Olaf también mencionó algo parecido a lo que dijo Roy, que cuando más me dejé, o como cuando más me abandoné a la imaginación fue por esa parte del final, porque siento que al hacer mi narración un poco más vaga, era reflejo de que me estaba concentrando más en lo de adentro que en explicar lo que estaba pasando. Y de cierta manera se me hizo un poco más abstracta esa parte del final, porque era entrar por espacios donde no hay espacio, entonces como que no estaba entendiendo qué estaba pasando, pero como la iguana que podía pasar por ahí, decidí seguirlo, o sea, me interesé más por experimentar, si se podría decir físicamente, no sé si se podría decir eso, dentro de mi espacio imaginario, por lo que estaba pasando, pero eh, la verdad, yo no sabría decir si fue más rápido al principio, fue más lento, porque yo estaba pensando más en lo que estaba imaginando, no en dar una velocidad más o menos rápida en cuanto a la narración. Y lo que sí es que estaba intentando explicarlo en la narración, o sea, que estaba intentando explicar para hacerlo lo más claro posible, pero no sé si esta necesidad de explicar también haya sido en parte lo que me haya bloqueado cierto paso a un mayor abandono o qué es lo que pasa ahí. Y respecto a lo último que dijiste, Julio, sinceramente quise participar porque no he participado en toda la clase, porque realmente durante la semana no realicé nada de, de ningún Ejercicio, tipo de sesión, ajá, ningún tipo de ejercicio de imaginario. ya. Entonces decidí que sería bueno hacerlo ahorita, ¿no? Hacer la tarea en clase. Hacer la, ta- Bueno, hacer la tarea en clase. lo que yo llamaría la atención sobre un hecho que quizá alguno o algunos de ustedes les haya llamado la atención, les haya parecido curioso, que de pronto dice, bueno, ya terminó. Fue como enjuagándose las manos, ya estoy frotándose las manos, ya estuvo. Ya. Caray, alguien que sale de una vivencia en otra velocidad mental, no adquiere tan rápidamente esa decisión, no toma una decisión tan consciente. Tengo 30 años, más incluso, 30 años ya de dar clase así, pero tengo 50 años de trabajar así, o más. Y conozco bien las características del proceso, ¿no? A través de muchísimos alumnos y a través de muchísimas experiencias propias. Sí, a veces uno puede tener una imaginación pragmática. Bueno, a ver, voy a recordar cómo era esto, o recuerdo esto y lo puedo poner aquí junto con esto otro e ir armando una historia. Esa es una forma, pero es una forma cuando uno ya ha tenido o ha experimentado estas vivencias. En este caso,
no sería para mí una experiencia, digamos, no ilustrativa del proceso, sino ilustrativa de cómo este proceso puede confundirse con otra cosa, que es la necesidad de narrar casi de inmediato todo lo que ocurre y de cumplir con una especie de tarea, con un cometido. No, no es eso. Es más abandonarse. Es abandonarse. Es parecido, digamos, a la sensación de estar flotando en el agua. Cuando uno está flotando en el agua, sobre la superficie del agua, las reacciones más conscientes son las de, oh, me voy a hundir. Y inmediatamente con las extremidades se ajusta uno. Pero cuando ha logrado uno abandonarse a estar flotando encima del agua, no se requiere mover nada. Se está ahí, quieto como una estrella. No se tiene casi conciencia del tiempo tampoco. O sea, no hay nada que hacer. Esta idea de no hay nada que hacer, no hay nada que pueda distraerme, solamente estoy ahí en el abandono a percibir, a disfrutar de estar ahí sin más, flotando encima del agua. Y en este caso sería más bien estar flotando en un tiempo-espacio propio, muy singular, privado, en el que voy a observar con toda calma lo que ocurra en mi mente. Probablemente el hecho de estar narrando estas experiencias o esta experiencia privada de forma pública, con amigos, colegas, profesor, etcétera, haga que uno tiene que avanzar con cierta velocidad. No es necesario. Yo les pediría que esta reacción o esta predisposición a obtener, digamos, los resultados de inmediato, pues sería más el producto de cierta ansiedad, ¿no? De lograr el cometido sin necesariamente coincidir con el método, que es estar en este estado casi de meditación. Probablemente en el texto que yo escribí, que ustedes descargaron de mi página, no haya yo insistido en este factor. Es muy posible. Y sí, bueno, no dudo en ningún momento de la voluntad de Esteban de participar de forma auténtica. Eso no tengo la menor duda de nadie, de ninguno de ustedes, porque a eso han venido, y a eso he venido yo también. Pero sí creo que esta idea de, bueno, no había hecho la tarea y viene a hacer la clase, es un buen indicativo. Y lo otro es, pues estoy aquí ante tanta gente, bueno, no voy a quedar callado, ¿no? Si me quedo callado, ¿qué pasa? ¿Se acaba la clase o qué? No se acaba la clase. Nos podemos quedar callados. Y en el momento en que yo observo que el silencio es prolongado, muy frecuente, etcétera, puedo intervenir para incitar de alguna manera a que se dé, digamos, la imaginación, pero hasta ahí, ¿no? ¿Tiene alguien preguntas? Me gustaría, siempre me inquieta Miguel Latorre, que vino con un proyecto de música y cine muy vinculado a Schoenberg. ¿Qué piensas de esta sesión, Miguel, y de lo dicho? Bueno, pues para mi proceso creativo es muy beneficioso estas prácticas de fantasías creativas. En cuanto a Schoenberg, pues sí, la verdad, vine con una idea que desde que empecé la maestría ha ido cambiando mucho con respecto a esta posición, y siento que estas formas de buscar realmente el imaginario
interno es más beneficioso que seguir la metodología o las técnicas de otro compositor, ¿no? Como dice en el texto, ¿no? De romper romper con esos sistemas, ¿no? Entonces, en mi caso, esto ha despertado muchas cosas en mí. De hecho, antes de llegar acá, yo me imaginaba como toda esta cuestión de el cine como algo lineal. Sin embargo, hoy en día ya lo veo en varias dimensiones. Siento que lo veo como en varias dimensiones que hay algo más, que no solo debo pensar no solo debo pensar con los sistemas que tengo, sino que debo ser consciente de las otras cuestiones sensoriales. Entonces, sí, pues, realmente para ser sincero, esto me ha cambiado mucho la forma de pensar, eh, tanto en la percepción de las cosas, como, en mi diario vivir y la manera de tener un método propio para componer, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, me alegra que algo esté cambiando en tu proyecto inicial. Sí, señor, totalmente. De hecho, estoy en cambios muy grandes por ello. Sí, señor. Bueno, me alegra mucho. Y cualquier cuestión que tengas al respecto, ya no dudes en consultar. Listo. Sí, señor. Muchas gracias. Bien, me queda una pregunta para Adelina, que siempre es muy curiosa, hace muchas preguntas y quisiera saber qué pregunta hoy. ¿Tú me quieres preguntar o yo? Hola, Adelina. Sí, Hola. sí, preguntarte qué percepción tienes de esta sesión. Me interesa mucho saber, porque es la primera, digo, tienes más tiempo que muchos de los demás en la Cremus, no demasiado, pero sí, digamos como un año y ya, o y medio, o algo así. Y mi pregunta es, ¿cuál sería tu... Bueno, la sesión con Esteban me pareció, mm, pues un poco como tú dices, que sí iba un poco rápido, pero a mí me surge una duda. Cuando dijiste que acudió a la memoria, ¿te refieres a la memoria de por sí, a la que existe y que sabes que es cada cosa? ¿O como si él ya hubiera tenido esa fantasía antes y solo la hubiera contado? Sí, me refiero a que no necesariamente esa misma fantasía específica, Ajá. pero sí esos sujetos, objetos, elementos de la fantasía eran ya conocidos previamente, no era la primera vez que se Ujú, tenían enfrente. Cada uno de ustedes ha tenido experiencias de imaginación durante esta semana pasada, hasta hoy, ujú. y seguramente habrán podido experimentar una visión de objetos, espacios, tiempos, elementos inéditos que les son literalmente desconocidos, que no saben de dónde vienen, que no se los explican. Sí. Sin embargo, Esteban sí que los tenía conocidos, es decir, la iguana, las flamas, el rectángulo, el círculo, la línea, eh, son elementos, estos últimos abstractos, los demás ya muy concretos, el árbol a lo lejos, el lago. Hay elementos que ya son conocidos, que forman parte, decía yo, del repertorio de la imaginación individual. Yo diría, estos elementos, ya que son conocidos, no nos van a servir para esta inmersión en la imaginación. Es una inversión en algo que todavía no hemos experimentado. Esteban seguramente que ya ha tenido esas experiencias y entonces lo está narrando con una velocidad distinta, pero no es ilustrativa de la velocidad propia del proceso de iniciación, digamos, en el universo imaginario privado. Ujú. Fíjate que, bueno, ¿desde cuándo te quería comentar acerca de todas estas sesiones? Que, bueno, entiendo, tú eres, mm, no sé cómo verte, si como un guía, Aquí estoy. como, hola, como
como un asesor, como un gurú al que le preguntas, o como el No. maestro, o más bien eres parte de un círculo a lo mejor en el que solamente nos preguntas porque tú quieres conocer los procesos de otros para qué, es lo que no entiendo para qué. Ah. eh, y, o sea, no sé cómo formular la duda, o sea, no sé si estamos contribuyendo, por ejemplo, o que sería interesante, si estamos contribuyendo o si todos somos, digamos, un grupo en el que nos retroalimentamos y deberíamos tener claro que a todos nos ayuda escucharnos a todos, o todos nosotros, como por ejemplo, no hemos hecho a lo mejor estas sesiones de imaginación y etcétera, pero a ti te sirve para algo que a mí me gustaría saber para qué. Y es que, por ejemplo, funciona así, como que tú estás aquí y todos estamos imaginando y tú nos preguntas, o sea, nos preguntas a Ujú. todos y a ver, ¿y qué sentiste? ¿Y qué imaginaste? ¿Y por qué esto? O por qué, o estabas acudiendo a tu memoria, o no estabas acudiendo a la imaginación profunda. Pero yo quisiera saber desde dónde nos preguntas y para qué. O sea, pero no por cuestionarte a ti, decir, oye, ¿por qué quieres saber? O sea, no, sino a ti en qué te sirve y a lo mejor si nos explicas también para qué nos sirve a nosotros cuestionarnos a nosotros mismos a lo mejor esas mismas cosas o cuestionarle a otros esas cosas. Ya. Mira, a mí en lo particular no me sirve de nada. Es decir, solamente sirve al cometido pedagógico de impulsar la exploración de la imaginación por cada uno de ustedes. Impulsar a esa experiencia privada e intransferible. Me parece importante. ¿Por qué? Porque para mí, todos aquellos que estudian música, estudian el código y a partir del código imaginan. Y imaginar en código con las complejidades que tiene la música hoy y la riqueza que tiene, implicaría una operación de cálculo mental muy grande. Habría que calcular todo orden de aspectos de la información que tenemos. Por ejemplo, algo de lo que hablo yo muy frecuentemente, el macrotimbre. ¿Cómo controlar solo racionalmente la información para construir y elaborar un macrotimbre? Me parece muy difícil, muy complicado. Me parece de una tarea para la informática. Pero tenemos un coco y ese coco es muy habilidoso. Y cuando ese coco se encuentra con que tiene demasiadas dificultades, muchos obstáculos para proceder, lo que hace es saltar. A ese salto se le llama imaginar. Es decir, en vez de calcular, en vez de reflexionar, en vez de pensar, en vez de proyectar, en vez de diseñar, desde el punto de vista racional, a lo que yo acudo es a destacar que el arte parte de la emoción, del afecto y de la imaginación. Como yo no puedo entrar, porque no me parece que sea el espacio, y mucho menos para entrar a las emociones ni a los afectos ajenos, sí entiendo que el ángulo desde el cual puedo sensibilizar a jóvenes de una sociedad extremadamente vinculada a la informática, a las máquinas, al conocimiento científico, al análisis, a los métodos analíticos, a los procesos racionales dentro del arte, encuentro que un cometido indispensable es decir, hagan un alto y observen su propia imaginación. Es su imaginación. O sea, no soy un gurú, ni mucho menos. Si soy un buen conocedor, diría yo, del proceso de imaginación en música. No solamente un buen conocedor, soy un experto del asunto. Entonces sí puedo preguntar si alguien imaginó o escuchó algo en la nuca y no en la frente.
Si se escuchó en la nuca tiene que ver con la memoria, se escuchó en la frente tiene más que ver con la imaginación. ¿Por qué? No lo sé, no soy neurofisiólogo. O puedo hacer observaciones sobre cómo la imaginación de los zurdos implica con mayor frecuencia la espacialización de la materia musical que el caso de los diestros. ¿Por qué? Porque lo he visto a través de mi experiencia de lo menos 30 años como profesor, y más todavía. Mi interés es el de mostrar que de los factores que existen en los procesos de creación en música, están uno, observar la realidad. La realidad es, ¿qué es físicamente la materia de la música? Pues es ritmo y sonido, y los dos forman parte de un continuo de frecuencias. Esa es una realidad. Esto que acabo de decir sobre esa realidad requiere de una teoría. Esa teoría tiene que ser científica. Tiene que ser científica, es decir, tiene que ser un estudio físico de esa naturaleza y tiene que ser también un estudio matemático de su organización, por ejemplo, dentro de escalas. Ahí está la teoría de uno. Luego, del otro lado, del otro extremo de la realidad está la imaginación. Esa imaginación es algo que no se trata académicamente. Lo que se trata es de el estilo. ¿Qué es el estilo? Pues el estilo es una personificación o singularización de un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un lenguaje musical. Y ese lenguaje musical es algo que predomina en la enseñanza de la música. Se enseñan lenguajes musicales. El lenguaje de Schoenberg, que decía Miguel Latorre, o el lenguaje de quien quieran, el de Xenakis, el de Bach, el de Mozart, son lenguajes. Yo considero que el estudio de la música como lenguaje lo que hace es inhibir las capacidades perceptivas, sensoriales, mnemónicas, es decir, de la memoria, las capacidades de cálculo y las de la propia imaginación. O sea, mi crítica es que el sistema o los sistemas musicales, lo que se les llama lenguajes musicales, lo que aspiran es a resolverle los problemas al futuro compositor para que éste componga en automático, para que tenga ya las soluciones y utilice como si fueran, pues no sé, decir, para hacer, ¿cómo hago para hacer un círculo? Ah, bueno, pues entonces repite esto tantas veces y ya te da la sensación de círculo. ¿Cómo hago para producir un timbre rasposo? Ah, mira, pues pon a una flauta y al mismo tiempo utiliza una lija en un platillo. Superponlos. Son recetas. Todo eso son recetas. Pero nada tienen que ver con la experiencia individual profunda de conocer lo que produce el imaginario y de a partir de eso intentar resolverlo por cuenta propia. Lo que yo ofrezco es, bueno, un conocimiento del imaginario, pero también un conocimiento de la realidad de la música, la realidad de la materia de la música y de la teoría básica. No una teoría de un sistema, eso me parece despejable. Me interesa explicar que lo que verdaderamente oímos es ese continuo de frecuencias, ritmo, sonido, que está constituido por los componentes de una forma de onda y en un espacio de 3 dimensiones. Sí, esos son los elementos, a mi entender, científicos. Y luego también hay otro, que es el proceso cognitivo, es decir, cómo conocemos solamente por lo racional o conocemos también por lo sensorial, por lo perceptivo, por lo imaginario, por lo mnemónico y por muchos otros factores más. Para eso es este seminario. Esta parte del seminario pide exponerse a su propia imaginación, es decir, saber qué te dice la imaginación a cada uno. ¿Qué nos dice a cada uno la imaginación? ¿Nos puede servir? Yo digo que sí. E iré mostrando esa utilidad a lo largo del semestre. ¿Está más claro que no soy un gurú? No, es más bien que ¿No está claro? pues es que sí eres un poco, porque si Bueno, caray. cualquier experto, o sea, tú le preguntas, claro que sí sabe mucho más que tú, sí es una especie de gurú,
pero yo bueno, yo creo que nos vamos a alargar mucho, creo que ya son 9:30 y Bueno, sí, yo, pero está bien lo que dijiste. bueno, yo digo que no soy gurú porque no formo parte de una secta ni busco una formación sectaria, pero sí me dedico a aspectos que tienen que ver con la metafísica, porque el arte es metafísica, eminentemente, aunque lo hagamos con materiales. La arquitectura se hace con cemento, ladrillos, madera, metal, la escultura, todo lleva materiales. La música lleva un material inacible, intangible, pero se produce mediante materiales, ¿verdad? Sí, mediante instrumentos, o sea, muy avanzados o tradicionales. Pero aquello que llamamos música, imaginar música, concebir música, es metafísica. Y dado que es la más metafísica de todas las artes, cuanto más conozcamos las operaciones de la imaginación para aproximarse a la música, mejores resultados podremos tener en ese campo. Y no estoy hablando de religión cuando digo metafísica. Entonces, no es guruismo ni sectarismo, no. Es una búsqueda muy racionalmente planeada. ¿Sí? Ahí está en mi tesis, si gustan consultarla, ahí está en academia.edu. Teoría de la composición, de continuum. Bueno, se despejan más la inquietud de ¿a dónde vamos? Sí, no, más bien es que no era más tanto una inquietud, sino... ¿Cómo? No era tanto una inquietud, sino más bien pues saber, no sé, saber lo que pensabas o lo que... Conocer tu respuesta, nada más. Ya. No, es algo, o sea, el plan de estudios de la CREMUS, la CREMUS, que es el laboratorio de creación musical, toda la creación está en torno para mí a esos 5 factores: realidad, teoría, sistema, estilo e imaginación. Y en este momento, en este periodo de estudios, estamos aproximándonos al tema de la imaginación, que es el más inacible, el más complicadito. Para este no hay recetas, algunas poquitas, tengo yo, algunas observaciones como las que acabo de hacer de Esteban, ¿no? Pero no son observaciones, de ensoñación mía, no, son reflexiones de un conocimiento, diría yo, científico del proceso. Sí, de un proceso cognitivo que implica a la imaginación. Eso es parte de todo ello. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido esta sesión complicada, diría yo, porque todavía no nos acercamos al centro de esta búsqueda, que es entender mejor. Quizá estas sesiones, claro, evidentemente nos van a ayudar. Nunca he hecho yo unas sesiones virtuales de trabajo con la imaginación, por eso he ido tan lentamente en este semestre. Normalmente lo que procuro de inmediato es, vamos a presenciar la imaginación de cada uno y ya está. Pero a distancia es mucho más complicado. No tengan duda. Bueno, nos vemos y nos oímos el próximo jueves.